el verdadero poder del cristiano. Una crítica a los sistemas tradicionales de creencias religiosas actuales. Advertencia. El siguiente tema puede que incomode susceptibilidades de índole religioso tradicional. Incluso nosotros mismos nos hemos visto sorprendidos por lo que revelan las Sagradas Escrituras. Claro está que leyéndolas desde una perspectiva no contemporánea. Así que les advertimos de antemano y les aconsejo que seamos sensatos, dejando a un lado el orgullo, siendo humildes al respecto, abandonando todo prejuicio religioso tradicional. Puede que al terminar este pequeño resumen, desde tus adentros creas que de alguna manera te han engañado, al ir detrás de seres humanos, y no colocar la vista en el único ejemplo a seguir. Primera de Pedro 2:21. Como seres supuestamente racionales. Es lógico que tengamos la tendencia de poner la fe en lo que podemos ver, y no fijar nuestra vista por la fe, como viendo solo al invisible. Hebreos 11:27. Pueda que exista, el a pesar de, solo como una excusa y pretexto, para tratar de conformarnos a nuestra manera de vivir, y todos siempre bajo estos parámetros. Primero, sintiéndonos perdonados dentro de nosotros mismos. Segundo, también arrepentidos, aceptando nuestro estilo de vida, cualesquiera que sea, creyendo que sea el correcto. Y tercero, pero delante de Dios alto y sublime pueda que estemos completamente perdidos, a menos que veamos todo lo que nos rodea, sin ninguna influencia terrenal. Solo desde el lente de testimonios pasados provenientes de los más sobresalientes personajes de la Biblia, que fueron inspirados por el Señor. Pero no por ello debemos seguirlos, solo los tomaremos como parámetros para poder medir nuestro propio estado en el cual nos encontramos. Y cuánto nos falta para poder llegar al verdadero ideal. Por tal razón pueda que esta sea la razón por la que muchos rechacen a todo instrumento de barro. Segunda de Timoteo 2:20. Como imagen y ejemplo a seguir, por más perfecto que pueda parecer, sigue siendo un ser humano de carne y hueso. Y más si sobre todo tuvo la misma suerte por la que tendremos que pasar todos nosotros en algún momento como a cada ser viviente. Así como la minúscula flor. Santiago 1:10, como también cualesquier estrella del universo. Toda la naturaleza quedó sujeta a maldición. Gálatas 3:10. El tener que pasar todos por el mismo lugar, el valle de la muerte. Salmo 23:4. Adentrándonos ahora en materia diremos lo siguiente. Resulta bastante irónico y risible que Jesús proponga a sus nuevos seguidores a que renunciasen a todas sus riquezas, repartiéndolas entre los más necesitados. Mateo 19:21, Lucas 19:8 y 14:13. Para que luego, los que sean designados como nuevos dirigentes, terminen bien acaudalados. Aquí existe un gran contraste, que deja mucho que pensar, en contra de cualquier organización que pretenda autoproclamarse como la original iglesia primitiva y apostólica de Hechos 20:35 y Santiago 1:27. Lo único que están haciendo es contradecir el modelo establecido por Cristo. Recordemos la condenación por parte de los apóstoles en contra del engañador, Simón el Mago. Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en el de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Hechos 8:20 al 23.
Pedro recomendó el mismo consejo que Jesús reitera en Apocalipsis 3. Arrepentirse de la maldad de las riquezas, utilizadas para comercializar con la fe. Ahora se utiliza para condicionar la salvación, siendo este un don gratuito. A la luz de esta cita, ahora se pueden dar cuenta qué tipo de arrepentimiento corporativo se le está pidiendo a la Iglesia de los últimos días. Mucho ojo con el punto que señalaremos a la luz de Apocalipsis 13. No hay duda que Simón el mago deseaba comercializar con la fe, cuando quiso comprar y vender salvación a cambio de dinero. Tampoco olvidemos que estos mismos apóstoles se encontraron con un paralítico a la puerta de un templo, que les solicitó una limosna, pero los discípulos, en obediencia al mandato de su maestro de no llevar dinero, Mateo 10:10, le dijeron al que creyó que la salud se podía comprar con dinero: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hechos 3:6. ¿Qué dijo Pedro? Repetimos sus palabras textualmente literales. No tengo plata, no tengo oro. En nuestro lenguaje actual el apóstol diría: no poseo cuentas bancarias, ni propiedades, tampoco llevo dinero a mano. ¿Qué dijo Pedro? Los discípulos rehusaron recibir dádivas por segunda ocasión a cambio de predicar u ofrecer el poder de Dios como pago por un servicio. Eso resultaba bastante repulsivo, que ofendió su comisión. Solo imaginé cómo sería cuando se quiere aplicar al poder del Espíritu de Dios. Terrible cosa es caer así, en manos del Dios vivo, a cambio de intereses con usura. Pregunta: ¿la verdadera religión consistía acaso en la que sus líderes se servían a sí mismos y viviesen cómodamente en medio de un orgullo egoísta? No dice el ideal bíblico, que es más bien en la que se debe atender a las viudas en su pobreza, no aprovechándose de ellas sufragando viáticos o gastos personales, así como lo hicieron los escribas y fariseos que pretendían ser muy religiosos, pero que fueron calificados por Cristo como hipócritas de doble moral. Mateo 23:14. Estos que fueron condenados por Jesús, no son catalogados como de inferior castigo que a los autoproclamados pueblos de Dios modernos, siendo advertidos de la misma forma, que serían igualmente expulsados, pero que fueron calificados por Cristo como hipócritas de doble moral, como lo fueron los mercaderes del templo en su ocasión. Apocalipsis 3:16. Las preguntas ahora serían las siguientes. ¿De cuál Dios estamos hablando? ¿El Dios de las Santas Escrituras? ¿O los que están formando una copia similar, que la misma Apocalipsis 3:13 compara a una imagen bestial, a la cual todo el mundo va en pos de ella? Dicho todo lo anterior, creo que estamos preparados para profundizar aún más, con comparaciones que a muchos no les gustará que señalemos. Cuando hablamos de la promesa de Jesús, que recibiríamos poder, Hechos 1:7, los teólogos modernos pueden calificar a tal poder como una facultad humana de decisión, pero nunca jamás como una acción tipo posesión de parte del Espíritu de Dios, enmarcado en todo lo anterior mencionado. Todo esto puede resultar relativo, si el mismo Jehová Dios habló diciendo que deberíamos quedarnos en una actitud de fe pasiva, ya que su mismo Espíritu haría el trabajo, y nunca el poder humano. Zacarías 4:6. Es peligroso equivocarse pensando algo opuesto a esto. Según la Biblia, cuando en el pasado el Espíritu de Dios caía sobre una persona,
se obtenían poderes sobrenaturales ajenos al hombre y sin distinción. Así como cayó sobre el desobediente Saúl, así como el falso profeta Balaam, sobre el fornicario Sansón, como también el adúltero David, entre muchos otros ejemplos que aparecen en las Escrituras, que todos conocen de sobra. Siendo este el poder más sublime de todo el universo, por sobre todos los títulos terrenales. ¿Tuvo Jesús ese poder? Y no solo nuestro Señor, también una pequeña minoría y desde el vientre de su madre, como su primo Juan el Bautista, entre otros personajes de la Antigüedad testamentaria. La llave de ese poder, se nos dice que es la oración. Jesús le había dicho a Nicodemo que no podía darse cuenta, el cuándo, o el dónde, ni el por qué. Solo que la obra que inicia con un nuevo nacimiento, Juan 3:3, solo dependía de un sí aceptó, dispuesto y sumiso. Que Dios moraría con el humilde de corazón. Salmo 138:6. El cual renuncia a todo lo que posee. Lucas 14:33. Esto no encaja con el orgullo y saber humano, y menos con los que quieren dar órdenes, sin conocer cómo es que trabaja la tercera persona de la deidad, catalogado por Jesús como el otro consolador, que también es Dios. Juan 4:24. Difícil para estos tiempos modernos, en que la gran mayoría lo cataloga como una simple energía. Dios solo dejó a Jesús como único camino al Padre. Juan 3:16. Jesús había dicho que rogaría al Padre para concedernos tal poder. Juan 14:16. Así que en base a esto, muy bien puedes cuestionar a todos los cantos, oraciones y plegarias dirigidas directamente a la tercera persona, e incluso dándole órdenes, sin saber que la Escritura dice que así no es como opera la tercera persona. Y si alguna respuesta has obtenido de todos estos engaños modernos, incluida la famosa glosolalia, o don de lenguas, este es solo un espíritu suplantador, incluido en el Apocalipsis 16:13, como una falsa trinidad. El Antiguo Testamento le llama espíritu de inmundicia. Zacarías 13:2. Por tal razón, los grandes hombres del Antiguo Testamento, que por cierto, solo se pueden contar con los dedos de una mano, ni siquiera adornaban su cuerpo con ropas de gala, Mateo 11:8, sino que incluso con pieles de animales, Hebreos 11:37. Como sucedió con los dos Elías anteriores, Primera de Reyes 1:8 y Mateo 3:4. Con estos parámetros bien podríamos evaluar al tercer Elías, que todavía no ha venido, y que jamás lo podríamos catalogar como una corporación o grupo religioso. Aquí delante de nosotros tenemos un gran problema, ya que tampoco podríamos catalogar a ninguna persona reconocida o nombrada como profeta en nuestra era moderna, por si quisiéramos evaluarla bajo esos términos, ya que sería demasiado distinto a los dos Elías anteriores. Incluso en nuestro gran ejemplo a seguir, que es Jesús, ya que nuestro Señor mismo había dicho, el siervo nunca podría ser mayor que su Señor. Juan 13:16. Y eso sería en todos los aspectos de la vida, no solo de palabra, como muchos desearían calificar, e incluso obras de bien o tratados escritos. Sé que a más de uno debe sentirse en estos momentos peor que un huérfano de la calle, que no tiene a dónde ir. Muchos se harían la misma pregunta del segundo Elías mientras estaba encerrado en las asquerosas catacumbas del Imperio Romano, por hablar en contra del emperador. ¿Eres tú el que había de venir, o esperamos a otro? Lucas 7:19. Casi que puedo ver a más de uno llorando, al ver sus esperanzas esfumarse de la noche a la mañana, por si tenían su fe puestas en un ser humano, pues estaban bien equivocados. Lastimosamente, pero así tiene que ser.
Pero aunque muchos no lo quieran reconocer, solo diremos, gracias a Dios por la Biblia, que nos quita la venda de nuestros ojos. Si somos justos con lo que dice la Escritura, si acaso los únicos que podríamos calificar, en todos estos parámetros anteriores, serían los pueblos de las montañas de Europa, más conocidos como los valdenses, que fueron eliminados por completo gracias a la supremacía papal. Este sería un real y verdadero tercer Elías, ya que calza a la perfección, por hablar en contra de Bray, y estar opuesto a sus enseñanzas. Igual como les sucedió a el Tisbita y al Bautista. Recordemos que estos antecesores no eran a la manera del mundo, ni se conformaban a su época, sea como fueren las modas imperantes. Tampoco tenían un lugar donde congregarse, tanto el Elías como Juan. Los dos vivían solos. Nunca pasaron metidos dentro de un templo, sino más bien estos, al ver las rebeliones del pueblo, mejor se mantenían alejados de la apostasía imperante, solo llevando y trayendo mensajes de amonestación de parte de Dios. Estos no recibieron órdenes de ningún ser humano, líder, gobernante, ni como se quiera llamar, no estaban sujetos a ninguna servidumbre, como para obtener algún beneficio a cambio de una alianza terrenal, sino estarían alejados de lo que verdaderamente Dios pide. Sé que pueden haber varias objeciones al respecto a estas posiciones 100% bíblicas, que están en contra del consumismo moderno, las famosas doctrinas de prosperidad, o los mercaderes de la salvación, que eso es más bien perdición. Ahora confrontaremos nuestra triste realidad, en lo que llamamos fe, con nuestra única regla, para el que dice llamarse cristiano. Habiendo analizado y comprobado lo escrito en la Biblia, señalaremos algunos detalles visibles, para evaluar si somos o no somos un ejemplo de nuestra época, y al que estamos muy relacionados con su historia. Y disculpen que pongamos como ejemplo postmoderno. Sería la manera como inicia y como termina esta admiradora de muchos, que por respeto no mencionaremos su nombre. No tenemos nada en su contra. Solo la colocamos como un simple ejemplo. Como podríamos hacer con cualquier ser humano. Solo la evaluaremos con los parámetros de los dos Elías y Cristo nuestro ejemplo. Sin olvidar a los valientes valdenses, que perdieron sus vidas por estar en contra del papado. El primero, su familia fue expulsada de su iglesia natal. Segundo, se une a un nuevo movimiento. Tercero, concluye sus días en una quinta, con mansión incluida y empleados a su disposición. Cuarto, posee carruaje bastante avanzado para su época, en siglo XVIII. Claro, hoy sería como tener un Rolls Royce, para el siglo XVIII, e inicios del siglo XIX. Aún no se habían inventado los autos a propulsión. Tampoco existía la televisión y menos la tecnología actual. La comunicación era por medio de las páginas impresas o periódicos. Muchos podrían cuestionar y contrastar ese modo de vida con los anteriores Elías y por sobre todo con la pobreza de Cristo, que nació en un establo para animales, que al final de sus días hasta sus ropas fueron echadas a la suerte, depositado su cuerpo en una tumba prestada. Cuando Cristo mismo dijo de sí mismo, que ni siquiera poseía en este mundo ni una piedra para reposar su cabeza. Entonces, como resumen preguntaremos, como seres humanos que esperamos poder de lo alto, ¿de qué poder estaríamos hablando? Están tergiversados nuestros conceptos modernos de salvación por medio de las obras. En estas sencillas comparaciones, hablaríamos entonces de un poder económico, como bienes materiales temporales, en lugar de bienes espirituales. Recordemos que el maligno también puede otorgar riquezas a cambio de adoración,
según nos cuenta el publicano que dejó su trabajo rentable a cambio de seguir a Jesús. Mateo 4:9. Bien podemos estar delante de la famosa doctrina de la prosperidad, y pensar que estamos sirviendo al Dios verdadero. La cita trillada de la entrega de los diezmos a cambio de llenar tu casa, Arquías 3:10, puede convertirse en un arma de doble filo. Si realmente tú quieres hacerte millonario en este mundo, esa sería más bien tu perdición, en lugar de la salvación de tu alma. No podemos perder por un momento el punto de vista de Apocalipsis 13, donde se nos exige adoración a cambio de poder comercializar. Ahora preguntamos, ¿a quiénes se les está exigiendo adoración entonces? ¿A las corporaciones o a las personas que asisten a estas? Bastante interesante este punto. Si es a las iglesias, para que puedan comercializar con la fe, pues ese momento ya se cumplió. Jesús en sus últimas horas, en paralelismo con nuestros días, dijo: mira y no es de este mundo. Juan 18:36. Esa fue la reiteración de Jesús, en medio de sus últimas horas de vida sobre esta tierra. ¿No crees que podemos equivocarnos al pensar que buscando primeramente el reino de Dios pero nunca su justicia, que es lo que realmente nos falta, recibiremos las bendiciones en expectativas equivocadas? Y sería otro el que responda a nuestra petición al exigirnos una adoración falsa, y no el Dios verdadero. Por tal razón no entendemos por qué muchos que dicen llamarse cristianos andan detrás de riquezas temporales, y puestos en altas jerarquías eclesiásticas, cuentas bancarias. En cualquier organización religiosa que quieras estar, solo ponle el nombre a tu gusto y verás que todas van detrás del vil metal. Estamos delante de una gran controversia, entre cuál es nuestra verdadera necesidad. Si son riquezas mundanales o los tesoros en el cielo. Colosenses 3:2, Mateo 16:23 y Romanos 8:5. De nuevo el consejo de Jesús para los que quisieren seguirle como tiene que ser, eso sí, poniendo la mirada en el cielo, y no en las cosas de esta tierra, y escrito nuevamente, por la pluma que un día decidió abandonar todas sus riquezas, por ir detrás del verdadero tesoro que descendió del cielo. Hacíos tesoros en los cielos donde ladrones no hurtan ni mina, donde orín ni polilla destruye. Mateo 6:19. Estamos hablando de los ladrones que nos quitan nuestra verdadera riqueza, y te dan falsas esperanzas de salvación, al poner sus anhelos en todos los bienes temporales, olvidando lo que una vez el hombre más rico que jamás existió dijo, en cuanto a ese tema, que ese tipo de vida no llevaba a ningún lugar, nombrándolas a todas ellas como vanidad. Traducido correctamente, sería como nada, o como el humo, siendo un engaño más. Si se pudieron dar cuenta del ejemplo que les presentamos, como la corporación le colocó también ese popí, que todos conocemos como comodidades, poniendo todo a su disposición, con tal de que guardara silencio, y no escribiera la verdad en cuanto a todos estos temas que abarcamos en este estudio. A pesar de todas sus comodidades, tarde se dio cuenta que ese era más bien su encierro domicilial, y en una caída fatal, que más tarde le provocaría una incapacidad y luego su muerte. La pregunta del millón sería: ¿cuáles son esos tesoros que Dios promete? El único tesoro que descendió del cielo y volvió a subir nuevamente fue Cristo. Su sangre fue como pago intercesor, sacrificio por una raza humana perdida. Luego, después de todo este gran sacrificio, sube el precio cual bolsa de valores, de las almas por las cuales él pagó, como una compra doble, creación y ahora redención, este último por un precio infinito y eternal. Reiteramos el consejo de Cristo: hacíos tesoros en el cielo. No dice, hacer tesoro. La recomendación está en plural y no en singular,
como si se tratara de una sola persona, animal o cosa, sino más bien de varios, o varias. El problema es que esas riquezas están en el cielo y no en la tierra, o por lo menos los registros de esas cuentas están fuera de nuestra vista, como viendo al invisible en una patria mejor, dice el apóstol refiriéndose a la vida del padre de la fe, porque esperaba la ciudad con fundamentos, el artífice y hacedor de la cual es Dios. Hebreos 11:10. Ahora la pregunta: ¿cuánto vale esa salvación de la que estamos hablando? Es gratuita, cierto, pero ¿llegarías al cielo solo por el interés de entrar en esa ciudad, donde están esos tesoros? ¿O solo será por ver cuál es el verdadero gozo de tu Señor? Mateo 25:21. Ese gozo es que ninguno se pierda y que todos, si escucho bien, todos, procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9 y Juan 3:16. Dios mismo comprometió su eternidad, al decir: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, y que viva. Ezequiel 33:11. ¿De quién se habla en este verso? Será solo del bueno, nada más, por sus propias justicias. Un rotundo no. Mira lo que dice la Biblia en cuanto a nuestra condición, y cómo nos mira el Eterno, si habláramos de alcanzar la salvación por nuestros propios medios. Como está escrito: no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos, si escucho bien, todos, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. ¿Cómo? Sí, todos somos unos inútiles. Si alguien cree que sirve para algo, pues para Dios, en base a justicias propias, no servimos para nada. Continúa la cita. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3:10-12. Por ello, es completamente inútil que busquemos alternativas de salvación. Lo único que estaríamos haciendo es engañándonos a nosotros mismos y perdiendo el tiempo y esfuerzos vanos. Jehová Dios dice que no quiere la muerte del impío. El único que desea que todos se pierdan de igual forma, y que vive engañando a las naciones, ofreciendo salvación a cambio de adoración. Es aquel que tiene su perdición asegurada, y por ello su situación es desesperada, porque sabe que le queda poco tiempo. Apocalipsis 12:12. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, puesto que todo hombre siembra eso también lo recogerá. Gálatas 6:7. Cuando llegue el momento de tu decisión, no lo dejes por alto pasar. Si lo haces, estás en peligro mortal. ¿Has pensado lo que puede costar? El pecado te hace tu alma perder, aunque el mundo se poste a tus pies. Puede ser que la puerta cerrándose esté. ¿Has pensado